Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a hablarles de la Yamaha XTZ250 modelo 2023. Sobre esta hermosura les voy a contar cuál es su precio actual, ficha técnica, lo bueno y lo malo que tiene. Recuerda suscribirte y darme un like si te gusta el video y si no te gusta comenta por qué para poderlo mejorar. Y antes de comenzar quiero dar un agradecimiento especial a Yamaha Serramotos Girón por permitirme estas imágenes para ustedes, y si desean más información pueden contactarse con ellos directamente con el número que tienen en la pantalla. Su precio actual con documentos y lista para circular es de 23.400.000 pesos colombianos, unos 5.375 dólares al cambio de hoy 10 de septiembre del 2022, y tiene un periodo de garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros, lo que se cumpla primero. En su ficha técnica tiene un potente motor de 249 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos SOHC de 2 válvulas refrigerado por aire y aceite. Su potencia máxima es de 20.4 caballos a 8.000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 20.5 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Todo esto es alimentado por un sistema de inyección electrónica de gasolina. Cuenta con encendido eléctrico y una caja de cambio de 5 velocidades. El rendimiento de gasolina de este motor es de aproximadamente 100 km por galón y su velocidad máxima es de 130 km por hora aproximadamente, que pueden variar, depende de dónde y quién la maneje. El sistema de frenos lo compone adelante un disco de 245 mm con pinzas de doble pistón marca Nissin y asistido por ABS montado sobre un rin de radios con goma de tamaño 80-90 RIN 21. Su freno trasero es de disco de 203 mm con pinza de un solo pistón firmado por Nissin y sin ABS, montado sobre una llanta de tamaño 120-80 RIN 18. Recuerden que el sistema ABS es monocanal y funciona solo adelante. Ambas llantas son Tube Type, lo que significa que usan neumático interior y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante que recorre 220 mm y monoamortiguador por violeta regulable en precarga atrás. Su altura del asiento es de 87.5 centímetros y 27 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo. Si usted mide menos de 1,80 puede quedar en puntas. Los 27 centímetros de esta moto le garantizan un excelente cuidado del motor, no lo va a golpear por debajo prácticamente con nada. Su peso total es de 152 kilos con líquidos y lista para rodar. Su capacidad de gasolina es de 14 litros o 3.6 galones. Su sistema de luces es LED en la farola o luz principal, también en el stop es en LED. Las direccionales siguen siendo halógenas, aunque por suerte resulta muy fácil reemplazarlas por unas de LED si es que las prefiere en LED. Este XTZ cuenta con un tablero digital en el que nos muestra lo siguiente. Es información básica como indicadores de velocidad, de revoluciones, nivel de gasolina, luz de neutro, funcionamiento de la inyección, testigo del ABS, testigo de altas, direccionales, la hora y el odómetro. Entre sus comandos tenemos luz de paso, altas, bajas, direccionales, bocina, cortacorriente de emergencia y botón de encendido eléctrico.
Su asiento es de doble nivel, es verdaderamente amplio a diferencia de su versión antigua que era súper delgado e incómodo, y dicho por sus usuarios es muy confortable para los dos ocupantes. Y llegamos a la mejor parte. Dentro de todo lo bueno que tiene esta moto, lo mejor de lo mejor, lo que la haría destacar, lo que la hace destacar, lo que saca la cara por su precio es: tiene ABS adelante, algo que me resulta muy gratificante y decepcionante al mismo tiempo solo porque no lo trae atrás también. Sistema de gasolina por inyección electrónica. Su motor está refrigerado por aire y aceite, que lo hace muy sencillo, menos delicado y apenas justo para su potencia. Luces LED de serie, exceptuando claro las direccionales. Su altura es muy buena para su propósito principal, que es el off-road. Su asiento verdaderamente ha mejorado, es muy amplio y cómodo, ahora sí da gusto sentarse en ella. Frenos de disco en las dos ruedas y además los calipers están firmados por Nissin. Su estética es muy atractiva, es bastante bonita, se ve agresiva, se ve muy a la moda y es un vehículo muy suave de manejar. Ahora, como ninguna moto es perfecta, los puntos de mejora para mí, aquellos aspectos que me hacen dudar y decir no la compro por esto serían, según mi opinión: 1. La poca potencia en su motor de 250 centímetros cúbicos, que yo sé que ustedes sabían que yo lo iba a decir, pero es que esto es quizás su mayor pecado. Es una moto que compite e incluso pierde con algunas de 200 centímetros cúbicos, y ni hablar del segmento 50, donde otros vehículos la superan con mucha facilidad, a excepción claro de la FZ50. ¿Y sabe por qué? Sí, porque tienen el mismo motor. Su precio me parece elevado para lo que ofrece. Tenemos otras marcas de mayores prestaciones y tecnología por ese precio. Claro, son otros segmentos, pero yo personalmente no veo algo así que sea extraordinario en la XZ50. Sus llantas son muy pequeñas, me perdonan si paso por ignorante, no conozco muy bien el performance de una moto destinada al off-road y no sé si esa llanta de bicicleta sea lo más adecuado para su enfoque, pero definitivamente para salir al asfalto no lo es. Entiendo que el barro o en pasto pueden ser efectivas, menor área de contacto, se puede hacer que se claven mejor en el pasto, que surquen el barrial, y aquí entramos en un punto muy importante a tener en cuenta. Esto va para usted que se quiere comprar esta moto o similares. Le debo aclarar que estas motos son enfocadas al off-road. Esta no es una moto de aventura, no es como una Bistrom o una KTM Adventure 50. No. La XTZ50 es para aquellos que viven en una finca, que viven en una loma allá por la Drocha perfectamente. Pero si usted vive en una ciudad y sus papás tienen una finca y usted los quiere visitar cada 15 días, por favor no se compre una XTZ, mejor cómprese una FZ50, que es más económica y le va a servir para el 99% del uso que usted le dará a la moto, y perfectamente puede subir a la finca una vez cada 15 días con el camino más picho que quiera, con algo más de dificultad, pero de que llega también. Le pongo un ejemplo, es como comprarse un par de guayos con taches para ir a trabajar y hacer el día a día, con la única excusa de que una vez cada 15 días los va a necesitar para jugar un partido de fútbol. Antes de cerrar, quiero agradecer a Yamaha Serramotos Girón, que han sido muy atentos y muy cordiales en permitirme grabar estos vehículos nuevos para traerlos al canal y por supuesto presentárselos a todos ustedes. Dirección en la descripción, ubicación por Google Mapas en la descripción y el teléfono en la descripción, también lo tienen en pantalla. No duden en comunicarse si están interesados en alguno de estos vehículos. Si usted conoce más virtudes o defectos de este XTZ50, por favor póngalo en los comentarios. Si este video le ha gustado, apóyeme tocando el botón de like, de suscribir y comente, o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo. Esto ha sido Nick Rider, tus comentarios son muy importantes para mi progreso, para mí, para el canal, y hasta la próxima.